Bien, pues muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias por sumaros a un nuevo webinar de los que organizamos en CAEB. Como sabéis, en CAEB trabajamos para fortalecer la economía de Baleares y para mejorar la competitividad de las empresas. Creemos que esa competitividad solo se puede mejorar si se dirige la gestión empresarial hacia la excelencia y si se pone el centro de atención en las personas, que al final constituyen el principal valor que tienen las organizaciones. Por eso, durante este año, con financiación del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, estamos desarrollando un programa de promoción de la salud laboral que está vinculado al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, Salud y Bienestar, y al número 5, Igualdad de Género. Pretendemos fomentar el modelo de empresa saludable a nivel general y a nivel particular también el abordaje de la perspectiva de género de manera transversal. Porque si nos centramos en salud laboral, como sabéis, los riesgos y los accidentes laborales no afectan de la misma manera a mujeres y a hombres. Por eso, a lo largo de estos meses previos, hemos llevado a cabo un ciclo de webinars en los que hemos podido abordar el marco normativo y la integración de la perspectiva de género en la evaluación de riesgo psicosocial y ergonómica. Hemos abordado el absentismo laboral con perspectiva de género y hoy ponemos el foco de atención en el papel que juegan los servicios de prevención. Y para ello contamos de nuevo con la participación del grupo GESEME, que es una de las consultoras de ámbito nacional que colabora con CAEP en el desarrollo de los proyectos de prevención de riesgos laborales. Hoy nos acompañan Yolanda Molina. Yolanda, muy buenos días, que es directora de la delegación de GESEME en Zaragoza. Ella intervendrá en primer lugar abordando el contexto laboral de las empresas en la gestión preventiva desde la perspectiva de género, cuál debe ser la hoja de ruta, y a continuación Irene Cartón. Irene, buenos días. Hola, buenos días, María. Que es directora de la delegación de GESEME en Gijón, y ella se centrará en abordar la perspectiva de género por parte de los servicios de prevención. Después de sus intervenciones, como solemos hacer, habrá un pequeño espacio para coloquio, para preguntas, y para eso podréis utilizar el chat que tenéis a vuestra disposición, o si alguien lo prefiere, pues abrir micrófono y intervenir directamente si así lo deseáis. Eso, si os parece, ese coloquio lo dejamos para el final. El tiempo de las intervenciones sí que os agradeceré que tengáis el micrófono apagado para evitar interferencias. Y por mi parte, poco más. Daros las gracias por vuestro interés en seguir avanzando y comenzamos con Yolanda. Así que, Yolanda, todo tuyo cuando quieras. Perfecto, pues muchas gracias, Mavia, por la presentación. Agradecer al Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral y a vosotros, a la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, pues por estas iniciativas y estos proyectos que tanto nos gustan a GESEME participar y colaborar. Bueno, si os parece, vamos a empezar a entrar en materia. Voy a tomar el control. Vale. ¿Veis? Mavia, he cambiado, ¿no? Sí, vale, perfecto, gracias. Se ve el contexto laboral. Vale, la primera parte que... Perfecto. Muy bien. Bueno, a la hora de preparar esta webinar, para mí el objetivo claro que quería trasladar a todos vosotros era de alguna manera, sobre todo, saber o que vosotros testéis en qué puntos encontráis en la inclusión de género dentro del sistema de prevención de riesgos laborales. Ver si realmente estáis detectando que estáis realizando actuaciones que estáis llevando a cabo dentro de vuestra organización, en qué puntos encontráis, de ahí veremos pues como una hoja de ruta, en qué recorrido estáis para llegar a esa inclusión, y si por el contrario, pues no habéis empezado o realmente necesitáis de alguna manera pautas para poder empezar a trabajar con ella, pues bueno, esta webinar también os va a servir un poco pues para poneros en contexto. Y ahora, o sea, para poder precisamente contextualizar esta webinar, he preparado un vídeo
para que un poco nos pongamos todos en situación. Es un vídeo de una psiquiatra que se llama Marian Rojas, algunos no sé si la conoceréis, es una gran comunicadora y es una persona que últimamente está muy de moda, sobre todo porque habla de una hormona, de la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés. Vemos el vídeo y empezamos. Vale, i ara per sentir això... Ai, això avui no va bé. Bueno, no sé qué os ha parecido el vídeo. La verdad es que yo me siento bastante identificada, ¿no? Yo tengo ese cerebro femenino que hablaba Marian de estar disperso constantemente y estar asociando una cosa con otra. Cuando no estás pensando en una cosa que tienes que hacer en casa, pues tienes mil frentes abiertos y gracias a ella también he de decir que, bueno, pues que entiendo más al cerebro masculino, así que cuando le pregunto a alguno en qué piensa y me dice que en nada, pues gracias a Marian pues ya empiezo a entenderlo mejor, ¿no? Pero bueno, este vídeo de alguna manera nos ayuda a entender la realidad y sobre todo entender la perspectiva y la realidad que tenemos en nuestras organizaciones. Y lo tenemos que ver de esa manera, es decir, existe una perspectiva que normalmente hablamos de las personas, cuidado, aquí hay que hacer un matiz. Alguien pone que no ha podido escuchar nada del vídeo. Bueno, intentaremos a ver si en la grabación lo podéis escuchar. Ya disculparéis. Decía que hablamos de una perspectiva de género masculina y femenina, o sea, género masculino y femenino, pero también
y lanzo ahí como una reflexión que todos tenemos que tener, que hay una nueva realidad, bueno, una nueva realidad dentro de las organizaciones con colectivos que cada vez son más presentes en ellas, que es el colectivo LGTBIQA. Y ahí tenemos también que tomar conciencia de esa realidad y ver cómo podemos trabajar de manera que todas las personas dentro de nuestra organización se sientan con esa inclusión, ¿no? Decía que el vídeo representa y refleja esa realidad que tenemos que tenemos que tomar conciencia. Yo, si veis en la diapositiva, os he mostrado, os veis como una carretera, ¿no? Como una meta, en la que tenemos que alcanzar, que sería la dimensión del género en la gestión preventiva, ¿no? Y ver cómo podemos ir avanzando en esa meta. Una de las cosas que ayuda, y ahí empezamos a entrar en materia a trabajar la perspectiva de género en el sistema de prevención y sobre todo ver la realidad que tenemos dentro de nuestra organización, serían las evaluaciones psicosociales, ¿vale? Ya ha dicho Mavia que se trabajó y que se habló de ella, pero es un buen punto de partida porque es una fotografía que nos hacen de la realidad de nuestra organización. Esa fotografía la hacemos porque al final la evaluación psicosocial, que cuidado, y es algo obligatorio desde que salió la normativa, la Ley de Prevención del año 95, pero sí que es cierto que hasta que no se ha producido una situación de pandemia en la que hemos visto en las mujeres niveles de estrés mucho más elevados por ese doble papel de la mujer como gestora de hogar y también dentro del trabajo, esos índices de estrés han sido tan elevados que quizás Inspección de Trabajo, a través de sus campañas de inspección, ha querido valorar qué es lo que estaban haciendo las empresas en sus organizaciones bajo el punto del aspecto psicosocial. Muchas empresas ya habían trabajado, o algunas de ellas, con cuestionarios para valorar esos aspectos. Lo que pasa es que Inspección de Trabajo dijo que era necesario ver cómo planificaban, es decir, qué actuaciones tiene que llevar a cabo la organización para evitar situaciones de estrés, de fatiga, de ansiedad y depresión. Situaciones que cada día se producen en nuestro trabajo y que no sabíamos cuál era el origen, cuál era la causa. Bueno, esa realidad nos hará trabajar en un sentido o en otro. En mi opinión, cuando hablamos sobre todo de la empresa grande o la empresa pyme, es cierto que la empresa grande cuenta con recursos que la pyme no tiene, pero la pyme tiene algo que es el contacto más directo con el trabajador. Y eso le hace que pueda percibir esas situaciones a través de las evaluaciones psicosociales, pero esas situaciones de problemas de conciliación, de carga de trabajo, de la autonomía, de las relaciones que tiene ese trabajador, eso lo percibimos, por ejemplo, hablo desde mi experiencia en delegaciones que son pequeñas, por la proximidad que tenemos. Pero en conjunto, la evaluación psicosocial es un buen punto de inicio para poderlo trabajar. Si seguimos avanzando en nuestro viaje, nos encontraremos que otro aspecto muy importante es la cultura organizativa. Veréis, la perspectiva de género hay que trabajarla de una manera transversal en el conjunto de la organización. Aquí estamos hablando y vamos a hablar de la gestión preventiva, pero no tiene sentido hablar de una perspectiva de género solo bajo la pata, digamos, de la prevención. Tiene que haber un compromiso de toda la organización. ¿Podemos tener una política de prevención que hable sobre perspectiva de género? Sí, pero si nuestra política general, nuestra cultura de empresa, los valores que quiere transmitir, no tenemos conciencia de esa igualdad, difícilmente podremos transmitirla a todos los niveles jerárquicos de nuestra organización. Por lo tanto, es un aspecto que a la hora de trabajarlo lo tenéis que tener muy presente. Tan presente como la cultura organizativa es el siguiente paso que viene a ser la formación y sensibilización.
va un poco ligado con el punto anterior. Cuando salió la prevención, la ley de prevención, sobre todo había un aspecto que se decía que la prevención tiene que estar integrada dentro de las organizaciones. Normalmente, pues tenemos el trabajo de un servicio de prevención ajeno en la mayoría de las situaciones, pero lo que se pide es que se integre. Una cosa es el asesoramiento, la gestión, pero en el día a día las empresas tienen que participar mucho en esa integración. Pasa lo mismo con la perspectiva de género. Y de ahí la importancia, sobre todo, de formar y sensibilizar a nuestra plantilla. Yo, y bajo mi experiencia que he dado formaciones en perspectiva de género, me he encontrado cómo hay errores en los conceptos. Es decir, hay personas todavía que tienen dificultad a la hora de diferenciar el concepto del feminismo con el embrismo, por ejemplo. Y eso es necesario para cumplir con toda la integración de la perspectiva de género. Conceptos que luego también esas formaciones nos sirven para posicionarnos, para ver la realidad de nuestra organización, porque tenemos una herencia, tenemos una cultura, una educación que de alguna manera nos acompaña desde que somos pequeños. Y son en estos tipos de formaciones, en estos tipos de talleres, cuando tomamos conciencia de ello, ¿no? Aspectos, conceptos como el micromachismo, que a veces en muchos casos damos situaciones que las vivimos a diario, normalizadas, pero que realmente deben cambiar, ¿vale? Y estas cosas en el día a día y sobre todo trabajando la formación nos van a ayudar. Por último, porque tampoco me quiero extender mucho y tengo que dar paso a Irene, hablamos del plan de igualdad, pero aquí lo menciono un poco de puntillas porque también ha habido una webinar al respecto. El plan de igualdad, sabéis que es obligatorio para empresas de más de 50 trabajadores, que tiene que estar registrado. En él es importante que sepáis que hay un eje que trabaja la seguridad y salud. Por ejemplo, gracias al plan de igualdad podemos luego trabajar evaluaciones de riesgo con perspectiva de género. Pero claro, os preguntaréis, ¿vale? ¿Qué podemos hacer empresas que tenemos una plantilla inferior a 50 trabajadores en esos casos y que queremos y tenemos voluntad por realizar cosas, por trabajar la gestión preventiva con perspectiva de género? Bueno, nosotros hablamos desde la experiencia de GSM, trabajamos modelos como planes estratégicos de medidas preventivas positivas que llamamos. Son unos planes estratégicos en los cuales trabajamos de una manera muy personalizada con cada empresa. Cada empresa tiene unas características, un alma, algo que le hace totalmente distinta y en las que intentamos plasmar en ese plan estratégico aquellas actuaciones para que pueda empezar a trabajar, ¿vale? Para que ese camino pueda irse desarrollando. ¿Qué medidas estaréis pensando? Bueno, pues algunas de ellas ya las hemos comentado, ¿no? Como planes formativos de sensibilidad en perspectiva de género, pero, por ejemplo, podemos elaborar un manual de prevención con lenguaje inclusivo, una revisión de la brecha salarial o las evaluaciones de riesgos que comentaba también con perspectiva de género. Hasta aquí mi parte de ponencia. Luego todas las dudas que podáis tener me las transmitirá María. Espero que os haya ayudado de alguna manera a ubicaros, a situaros y a ver cómo se puede trabajar. Y entonces ahora yo ya doy paso a Irene, que Irene nos va a hablar del abordaje de los servicios de prevención y nos va a hablar del día a día, ¿no? De los técnicos de prevención. Irene. Sí, así es, Yolanda. Muchas gracias a todos. Bueno, yo antes de nada pues reitero el agradecimiento al Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral y Basal y a la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares por contar con GSM para este webinar. Como bien os decía Yolanda, yo voy a hacer la exposición un poco más poniendo encima de la mesa pues cómo es el día a día de los profesionales de la prevención cuando nos tenemos que enfrentar precisamente a situaciones
en las que no se ha tenido en cuenta la perspectiva de género en el sistema de gestión preventiva de las organizaciones, ¿no? Y claro, estas situaciones que os voy a plantear son situaciones reales que a lo largo de casi mis 20 años de experiencia profesional me he ido encontrando. Bueno, como podéis ver en la foto, ya pasaron muchos años, pero esta chica de la foto soy yo, hace unos 15 años, cuando fui a dar una formación de riesgos químicos en una central térmica en su planta de desulfuración. Y no sé si se aprecia bien en la foto, pero llevo un calzado de seguridad que, como podéis ver, es varios números mayor al que yo calzo. Porque, para que os hagáis una idea, yo mido 1,50 y calzo un número 35, ¿no? De aquella época, yo os hablo de hace 15 años, tampoco es de la época de la prehistoria, era prácticamente imposible encontrar calzado de seguridad de mi número. Y aunque, bueno, sí es verdad que quizás ya hemos avanzado algo en este tema, pero históricamente los equipos de protección individual siempre solo tenían en cuenta las características antropométricas y anatómicas del hombre, ¿no? Veis ahí, os pongo una foto de la primera mujer comandante rusa de la Segunda Guerra Mundial que tuvo que adaptar ella su propia ropa de trabajo porque se encontró, pues eso, que el patrón utilizado para la ropa de los pilotos era un patrón de hombres, masculino totalmente, los guantes eran talla única, las botas eran enormes, pues le pasaba lo mismo que a mí, y ella misma adaptó su propia ropa, pero hasta ese momento pues metía periódico en los guantes, periódico en las botas, bueno, y lo que os comento, a pesar de que hemos avanzado mucho, y hoy en día la mayoría de los proveedores de equipos de protección individual en sus catálogos comerciales ya incluyen equipos de protección individual diferenciados para hombres y mujeres, y os hablo pues de calzado, de ropa, incluso gafas de seguridad, una cosa que parece, pues sí, las gafas de seguridad se tienen que adaptar también a la morfología de la mujer, que por lo general nuestra cara es más chiquitita, ¿no? A pesar de haber avanzado, pues todavía en 2019, daros cuenta que la NASA tuvo que cancelar su primer paseo espacial con mujeres precisamente porque no tenían ropa de protección contra radiaciones para estas mujeres, ¿no? Precisamente porque el patrón era masculino. Pero además de que hemos, bueno, relativamente avanzado en las condiciones de protección de la mujer, también nos encontramos los técnicos de prevención, más a menudo de lo que nos gustaría, pues con lugares de trabajo en los que en su diseño no se ha tenido en cuenta tampoco la perspectiva de género. Como es el caso de este obrador de confitería que os pongo, y os lo pongo porque fue un caso además bastante reciente que se nos planteó, que cuando fuimos a tomar datos para realizar la preceptiva evaluación de riesgos, nos llama la atención que en el obrador de confitería solo está integrado con mujeres. Y bueno, pues como venimos haciendo, te interesas por bueno, quiénes son las personas que ocupan el puesto para hacer una correcta evaluación del puesto, y nos llama la atención pues que solo está ocupado por mujeres, y al hacerles la pregunta nos dicen, pues muy sencillo, solo tenemos un vestuario. Daros cuenta de una cosa, bien es sabido que el Real Decreto 486 de lugares de trabajo, en su anexo 5, contempla los locales de servicios higiénicos y locales de descanso, ¿no?, que debe haber en las empresas. Los establece como obligatorios en aquellas empresas cuya actividad requiere el uso de ropa especial de trabajo, como es el caso de los obradores de confitería, porque están expuestos a polvo de harina y han de cambiarse, ¿no?, la ropa de trabajo, y han de, por tanto, disponer de vestuarios separados para hombres y mujeres para poder llevar a cabo el cambio, ¿no?, de la ropa. Pues claro, el técnico llega y se encuentra pues que la medida preventiva o establecemos turnos para que entren unos y otros y decirle esto al empresario que le cuesta una pérdida de tiempo y a lo mejor no lo recibe bien, o que tenga que acometer una obra en el local que probablemente en ese momento no le venga bien, o seguir contratando mujeres porque se encuentra con esta barrera que no deja de ser pues importante y está
en esta empresa en concreto, haciendo que no se pueda incorporar el hombre, ¿no? Pero no solo nos encontramos fallos en los diseños de los lugares de trabajo, sino que también en ocasiones nos encontramos con fallos en los diseños de los equipos de trabajo. Bueno, aquí pongo la foto de un camión, no he quitado logos ni nada porque tengo el consentimiento del cliente, ¿vale? También recientemente este cliente nos llama y nos dice que recientemente se ha incorporado una chica camionera y que se encuentran con el problema de que sus compañeros se quejan, y han recibido quejas de los compañeros, porque tienen que dejar de hacer su trabajo para ayudarla a abrir las puertas traseras de la caja del camión. Aquí ya para empezar nos encontramos pues precisamente con una carencia que es importante abordar y es la falta de formación e información para la concienciación y sensibilización de esos compañeros. Porque, bueno, está demostrando la empresa pues, que quizás, en este caso, el género masculino está rechazando un poco a la compañera, ¿no? Les molesta. Pero además, hemos realizado las mediciones oportunas con un dinamómetro para conocer con exactitud la magnitud de la fuerza que ha de realizar, en este caso, la trabajadora. Qué bien podría haber sido un hombre el que refiriese que no tiene fuerza para abrir el camión. Pero bueno, cobra especial relevancia que sea una mujer, porque precisamente, además, esta tarea que supone un sobreesfuerzo, las mujeres somos más susceptibles a padecer trastornos musculoesqueléticos que los hombres. No en vano, hay un estudio de Losalán, que para los que no lo conocéis, el Losalán es como el Ibasal, pero en el País Vasco, ¿vale? En el que nos muestra, ha realizado una encuesta en junio de 2018 y nos muestra que en el mismo sector las mujeres presentan un 26% más de problemas osteomusculares frente a un 9% en hombres. Con lo cual es una evidencia la susceptibilidad a padecer estos trastornos, ¿no? Esto sigue poniendo de manifiesto que las condiciones de trabajo no afectan de la misma manera a hombres y a mujeres. Pero además, ¿qué ocurre? Que debido a esto y a no haber tenido en cuenta en el diseño del trabajo este riesgo de sobreesfuerzos, el técnico tiene que volver a evaluar y dar una medida preventiva. Y todo ello porque, si bien el Real Decreto 1215 establece la obligación de que en el diseño de los equipos de trabajo no solo se tenga el objeto para qué se va a utilizar ese equipo y el lugar donde se va a utilizar, sino que ha de tener en cuenta el personal que lo va a utilizar. Y además establece también la obligación de que cuando se diseña un puesto de trabajo, no solo hay que prevenir aplastamientos, atrapamientos, quemaduras, riesgos eléctricos, sino también las lesiones y o dolores por sobreesfuerzos. Y no se ha tenido en cuenta, ¿no? Pero además, quiero aprovechar este ejemplo de la camionera porque me da mucho jugo y además porque, fijaos, de acuerdo a los datos ofrecidos por la empresa Mantrack y Bus Iberia junto con la DGT, empiezan a ser muy representativas las camioneras porque, como podéis ver, las comunidades autónomas con mayor porcentaje de mujeres que cuentan con carnet de camión en España son las Islas Baleares, que me ha llamado muchísimo la atención. Un 37% son mujeres. Supongo hay 4 mujeres de rojo sobre 10, porque bueno, son casi 4 de cada 10 camioneros son mujeres. Y por eso sigo con este ejemplo, porque me sirve para contaros que no solo hemos tenido que volver a evaluar los riesgos ergonómicos para intentar adaptar el puesto a la nueva persona que ocupa dicho puesto, sino que además nos encontramos que al reevaluar hemos de tener en cuenta también los riesgos higiénicos. Riesgos higiénicos derivados de la exposición de hidrocarburos aromáticos, como es el benceno presente en la gasolina, y que también cobran especial relevancia en este caso, que sea una mujer la que ocupe el puesto, porque los disruptores endocrinos
presentes en este tipo de hidrocarburos no afectan de manera igual en el sistema hormonal según el sexo. Y además, dentro de la mujer, daros cuenta que no nos afectan igual dependiendo de si la mujer está en el ciclo menstrual, si está en la menopausia, la perimenopausia, muchas circunstancias que además rodean a la mujer, ¿no? Y además, llama mucho la atención que históricamente se tenía la percepción de que la mujer no estaba expuesta a riesgos químicos por los trabajos que veníamos desempeñando, ¿no? Bueno, pues para que os deis cuenta, durante décadas no se ha incluido a la mujer en los estudios epidemiológicos y además en el esquema actual aún subyace la idea de que estudiando a la población masculina se está estudiando a toda la población en general y no es así. Nos estamos dejando a la mitad de la población fuera y es un error entender que los datos epidemiológicos en hombres son también válidos para las mujeres. Debemos cambiar esa tendencia. Fijaos que incluso en sectores que están muy feminizados, como puede ser la peluquería, los productos utilizados, como los tintes, son considerados productos cosméticos. No están incluidos, están fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto sobre clasificación y etiquetado y envasado de sustancias y preparados químicos, conocido como CLP. Y además, el propio reglamento relativo al registro, autorización y restricción de sustancias químicas y preparados químicos, conocido como REACH, lo excluye en su artículo 2 de la obligación de facilitar las fichas de datos de seguridad a los consumidores. Con lo cual, imaginaros, ¿no? La cantidad de agentes químicos que hay dentro de todos estos y que se aplican en la industria de estos colorantes y de los cuales solo un 5% tiene valor medioambiental. Cuando somos conocedores de que en estos contaminantes químicos hay aminas aromáticas usadas precisamente en los colorantes que pueden causar cáncer de vejiga. Daros cuenta de la importancia, ¿no? Y, bueno, volviendo un poco al caso de la camionera y por seguir un poco con el ejemplo, además de contemplar los riesgos ergonómicos e higiénicos, un plan de prevención nos queda cojo, como muy bien decía Yolanda, mi compañera, si no hacemos una evaluación de riesgos psicosociales. Y por ello permitidme que os ponga un vídeo que nos va a dar un poco de luz y nos va a hacer a todos entender a qué me refiero con los riesgos psicosociales. A ver si todos lo podemos oír, si no, yo creo que Mavia os lo dejará para que lo podáis ver más adelante. Pongo vídeo, ¿eh? Veis un poco por dónde va el vídeo, ¿no? Podéis poneros la piel en esta camionera que tiene que pasar noches en áreas de servicio, sola, que no sabes, como ella bien dice. Bueno, pues eso es un riesgo psicosocial.
El riesgo de padecer miedo, nadie tiene por qué pasar miedo cuando va a desempeñar su labor, ¿no? Pues es muy importante tener en cuenta en estas evaluaciones psicosociales estos riesgos. La perspectiva de género es necesaria para trabajar eficazmente en la prevención de los delitos en los que la mujer tiene más posibilidades de ser víctima. Es necesario hacer una evaluación psicosocial y disponer de un protocolo de acoso sexual que contemple no solo el acoso interno, sino también el externo, para que la mujer sepa cómo ha de actuar. Pero además, es necesario formar a la trabajadora en violencia sexual con una formación de calidad impartida por expertos que puedan formar desde el punto de vista criminológico, jurídico y operativo para que las trabajadoras sepan detectar estas acciones, esta violencia e intentar anticiparse a ella y saber reaccionar adecuadamente. Pues bien, todos estos ejemplos que os he ido contando y he intentado abarcar las 3 disciplinas técnicas no son más que evidencias de que los riesgos laborales y las patologías causadas por ellos afectan de manera desigual a hombres y a mujeres. Y por ello es vital que empecemos a tener en cuenta la perspectiva de género en el sistema de organización preventiva de nuestras organizaciones. Y ahora nos planteamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿No? Porque sí, todo muy bonito, tenemos muchas evidencias de que hay diferencias, pero ¿cómo lo abordamos? Pues bien, todo sistema de gestión de prevención tiene su origen en el plan de prevención de riesgos laborales. ¿Y qué es el plan de prevención? Pues el plan de prevención no es más que la declaración de intenciones de la empresa de qué va a hacer y cómo va a gestionar la prevención dentro de su organización. Como bien decía Yolanda, en este plan, además de estar identificada la política preventiva, ¿no?, y esa cultura de la que nos hablaba Yolanda en su exposición, debe incluirse cómo se van a gestionar los equipos de protección individual, la adquisición de la maquinaria, la gestión de los vehículos, el diseño de los puestos de trabajo, un procedimiento de acoso sexual, físico y psicológico, un plan de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores o un plan estratégico de medidas preventivas positivas que os comentaba Yolanda que hacemos desde GSM. En aquellas de menos de 50 que tengan voluntad de implantarlo. Y todo esto, además, ¿cómo podemos hacerlo? Sí, vale, tenemos un plan de prevención, pero ¿cómo podemos hacer que el sistema de gestión sea eficaz? Pues para empezar, debemos alejarnos de aquellas evaluaciones genéricas. Las evaluaciones de riesgos han de ser nominales. Conocer profundamente los procesos, las tareas, los equipos de trabajo, las sensibilidades de las personas trabajadoras a ciertos riesgos, apoyándonos en este punto en la vigilancia de la salud individual y de los resultados de los reconocimientos médicos. En definitiva, tener en cuenta la persona que ocupa el riesgo. No es lo mismo María camionera que Juan camionero, pero tampoco es lo mismo María con 20 años que María con 45, ni tampoco es lo mismo María que Sara. Hemos de tener en cuenta las personas que ocupan el puesto de trabajo, pero no simplemente por el género, sino por el género, la edad, las características antropométricas, etc. Yolanda os comentaba, esto es más fácil en la empresa pequeña. Tiene razón, en la empresa pequeña el empresario conoce perfectamente quiénes son sus trabajadores. Se nos complica o se nos hace un poco más difícil, quizás en las empresas de mayor tamaño, conocer quiénes integra uno por uno, quién son todos mis trabajadores. Pero en este punto debemos de hacer efectivo el derecho que en el artículo 18, apartado 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de consulta y participación, ¿vale? Y este derecho de consulta y participación, ¿cómo lo debemos de hacer? Pues a través del Comité de Seguridad y Salud, en el que debe estar integrado también por mujeres. Pero debe estar integrado por mujeres para que estas consultas lleguen a donde tienen que llegar y se pueda implantar medidas preventivas eficaces, ¿no? En este plan, en definitiva, pues debemos abordar todas las pautas de trabajo, ¿no?
¿Y cuáles son nuestras pautas de trabajo? ¿Cuáles son las pautas de trabajo de GESEM? Uy, perdonad. Pues bueno. Como os he venido exponiendo, nuestras pautas de trabajo son seguir realizando evaluaciones de riesgo nominales, realizar estudios ergonómicos que sean participativos, en los que para adaptar el puesto de trabajo a la persona contemos con la participación de la persona que ocupa ese puesto, teniendo siempre muy en cuenta además a las trabajadoras embarazadas, impartiendo formación de calidad específica, concreta y sobre todo personalizada. De nada sirve que demos formaciones genéricas, y, no, debe ser muy específica y muy personalizada. Realización de planes de igualdad, la evaluación de los riesgos psicosociales, que nos ayuda a conocer cómo está la organización a nivel psicosocial. En definitiva, lo que intentamos es que el sistema de gestión de prevención sea un sistema eficaz y que se pueda llevar a término. Y bueno, con esto más o menos quiero más que daros las gracias por vuestra atención. Espero haber dado un poco de luz para que veáis cómo está la situación y qué se encuentra un técnico de prevención, ¿no? En su día a día. Y no sé, Yolanda, si... Sí, gracias, Irene. Ha sido una presentación muy buena, muy real del día a día. Y a mí me adelanto a las preguntas de los participantes porque me resulta curioso lo que has comentado de que existen fallos en el diseño de los equipos de trabajo, como bien explicabas con el tema del camión, y también en las instalaciones. Los técnicos de prevención, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Qué podemos hacer? Pues ese es el dilema, Yolanda. Estos problemas que nos encontramos, los técnicos de prevención, es un fallo enorme en la integración de la prevención ya desde el inicio. Es decir, en el diseño de un lugar de trabajo se ha de tener en cuenta. Porque si no, nos encontramos con instalaciones ya existentes donde la solución es difícil. Lo mismo ocurre con los equipos de trabajo. Pues quizás los carroceros responsables de diseñar el camión han de tener en cuenta, pues, si en este caso la fuerza y el sobreesfuerzo que ha de realizar el trabajador o trabajadora es admisible, ¿no? Está en niveles tolerables y no va a producir lesiones o dolores o trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Entonces, yo creo que sobre lo existente, pues bueno, podremos hacer cosas, nos tenemos que devanar los sesos los técnicos para buscar soluciones, ¿no? Pues engrasar bisagras del camión, intentar buscar medios auxiliares que ayuden a que sea más fácil la tarea o, como decía en el caso de los vestuarios, pues establecer turnos con la consiguiente pérdida de tiempo de trabajo, pero es muy importante que se regule, que se controle y desde ya en el propio diseño, para que no nos encontremos estos fallos de integración que hacen más difícil la implementación de medidas preventivas. Yolanda, a mí sí me llama la atención una cosa. En tu intervención nos has dado una hoja de ruta indicándonos aquellos aspectos en los que debemos prestar atención a la hora de trabajar la perspectiva de género en la gestión preventiva. Pero, en tu opinión, ¿qué crees que se necesita para implantar este sistema? Bueno, buena pregunta. Igual te meto en un aprieto. No, bueno, a ver, vamos a ver si salgo. Yo creo que, en primer lugar, lo que tendría que empezar a producirse es un cambio de la legislación en materia de prevención, que contemple precisamente esta realidad. Es decir, todo esto que estamos comentando muchas veces, y siempre ha pasado, a veces la legislación va por detrás de las situaciones que el día a día sufrimos y vivimos, tanto fuera como dentro del trabajo. Y allí, en esa legislación, se tendría que regular todo este tipo de aspectos. Es más, habría que formar a los legisladores en esta materia.
Algo importante, formar a los técnicos de prevención. O sea, estamos acostumbrados que los servicios de prevención contamos con técnicos muy especializados en el sector de la construcción, que son coordinadores de obra, técnicos que en higiene industrial, pues por el tema de mediciones, que tienen una formación de base de químicos, bueno, son especialistas, ¿no?, para abordar otro tipo de especialidades. ¿Qué pasa? ¿Cómo el técnico se enfrenta en evaluación de riesgos con perspectiva de género? Bueno, pues a lo mejor el legislador también tiene que regular que se necesita una formación como agente de igualdad para que pueda elaborar esas evaluaciones. Es decir, al final la formación, la sensibilización parte de todos los agentes, incluidos los servicios de prevención, pero también las administraciones públicas, para poder desarrollar legislación, reales decretos que de alguna manera contemplen esto. Y eso es un poco también de alguna manera lo que hemos visto con la normativa de prevención que ha ido desarrollándose desde el año 95 hasta la fecha. Pero también faltan, o yo creo que sería necesario impulsar herramientas y guías de investigación. Todas las guías que tenemos en materia de prevención siempre se toma como modelo el género masculino. Entonces, tenemos que desarrollar notas técnicas, guías, de todo esto que tú has hablado, del tema de los productos químicos, cómo afectan, cómo los absorbe a lo mejor una mujer en determinadas edades con respecto a un hombre. Probablemente tendría que haber unos valores límites de exposición diferenciados por género. Es decir, como veis, y volviendo al principio, es que es un camino largo y que estamos dando pasos y sobre todo, y yo me dirijo a las empresas que nos estáis escuchando, apoyaros en vuestro servicio de prevención. Es decir, hacer cualquier tipo, todas las consultas, todas estas situaciones que os vais encontrando en vuestro día a día, plantearlas, porque los técnicos os tienen que de alguna manera ayudar. Para nosotros también, como decía Irene, no es una tarea fácil, pero tenemos que por lo menos ser conscientes de esta realidad, y cuanto antes la seamos, pues mucho mejor podremos trabajarla, la perspectiva de género en el modelo de nuestra prevención. No sé si con esto he contestado y, Mavia, te damos paso, ¿no? Porque... Bueno, primero felicitaros por este abordaje tan completo y tan práctico, ¿no? Enhorabuena a las dos. Mirad, en el chat ya hay algunas preguntas. En primer lugar, Begoña os pide vuestra opinión sobre cómo puede afectar la nueva legislación sobre las mujeres que sufren dolores menstruales incapacitantes en la empresa y en la posibilidad de las mujeres para encontrar trabajo. Es decir, ¿esta nueva legislación que se plantea es positiva o estigmatiza a la mujer? Bueno, no debería. Es decir, de ahí la importancia de lo que hablábamos de tomar conciencia y de la formación y sensibilización. Está claro que una empresa que esta situación la ve como un aspecto negativo, bueno, yo como mujer probablemente tampoco estaría muy interesada, ¿no?, en formar parte de esta organización. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, por ejemplo, el otro día lo hablaba con un compañero, en los hombres, hay muchos hombres que sufren problemas de próstata. Y esta ya es una situación muy normalizada, que ese hombre pues tenga que levantarse para ir a orinar constantemente debido a ese problema, ¿no? Pues vamos a darle un poco la vuelta, y esa situación, es decir, al final, ¿yo qué quiero en mi organización? Personas trabajadoras que desempeñen su trabajo, que sean responsables al margen de su condición de género, ¿no? ¿Esto cómo afectará? Bueno, pues lo iremos viendo, pero sobre todo tenemos que inculcar, y esto lo hace muy bien Gaeb, el dar visibilidad a esta situación y a esta realidad. No sé si Irene quieres comentar algo al respecto. Bueno, yo simplemente en este aspecto, es una opinión personal, desde luego, no me gustaría que se utilizara quizás a lo mejor la picaresca, que se pudiera
utilizar para que nos pueda perjudicar a las mujeres, ¿no? Yo creo que en el caso, por ejemplo, de la menstruación, sí habrá casos que sean y que el médico pueda corroborar que son incapacitantes, pero no olvidemos que la menstruación no es una enfermedad, ¿no? Entonces, siempre con sentido común, siempre con sentido común. Evidentemente, sí habrá mujeres, incluso, bueno, ya no solo la menstruación, sino endometriosis y otro tipo de enfermedades, ¿no? Que sí incapacitan y que, por supuesto, hay que contemplar, pero siempre aplicando el sentido común, que no se utilice luego esto un arma, porque sí bien puede ocurrir lo que dice Begoña, ¿no? Que estigmatice a la mujer y que impida a lo mejor un poco el acceso al mundo laboral, que ya lo tenemos más complicado y no lo vayamos a complicar más, ¿no? Pero todo esto, opinión personal totalmente, ¿eh? Muchas gracias. Mirad, os preguntan también si la falta de perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales puede ser uno de los factores determinantes por los que el absentismo laboral por motivos de salud de las mujeres es mayor que el de los hombres. No, os repito. Sí, la estoy leyendo yo para... Vale. Sí, que me aparece aquí en el chat. Hecho de no incorporar esta perspectiva de género en las evaluaciones de riesgo, en las formaciones, etcétera, al final genera un absentismo por motivos de salud, un absentismo justificado. Entiendo que es estadísticamente... Por contingencia profesional, entiendo, ¿no? Sí, entiendo que estadísticamente se habrá demostrado que hay mayor absentismo en las mujeres que en los hombres, por lo que comenta la compañera. Bueno, pues sí, hablas tú y yo nomás. Sí. Bueno, a ver, yo por ejemplo cuando comentaba el tema de los niveles de estrés, ¿no? Un poco que comentábamos antes, sí, entiendo que efectivamente sería determinante. Es decir, al final, y yo un poco como recomendación, ya sabéis que las evaluaciones de riesgos se tienen que ir... Son documentos vivos en los cuales los tenemos que ir modificando precisamente cuando hay un cambio en las condiciones de trabajo, en el caso, por ejemplo, de accidentes de trabajo o enfermedades laborales. En estos casos, si se detecta ese aumento de absentismo, eso sería bueno contemplarlo dentro de vuestras evaluaciones para adoptar medidas. Yo sería una manera de poder iniciar y abordar este aspecto, ¿no? Para contemplarlo, ¿no? No sé, Irene, si quieres... Sí, no, totalmente de acuerdo con... no me sale el nombre de la persona que formula la pregunta, pero sí es verdad que el no tener en cuenta la perspectiva de género puede provocar un mayor absentismo totalmente. Y probablemente esté probado, no tengo el dato, de que, por ejemplo, por trastornos musculoesqueléticos el absentismo sea mayor en mujeres que en hombres. Entonces, sí, claro que hay que tener en cuenta que esto puede influir en el absentismo. Bueno, al final cada empresa puede hacer el análisis de su absentismo. Correcto. Claro. Y en ese análisis ver si realmente hay diferencias entre hombres y mujeres y las causas que puede haber detrás para adoptar medidas preventivas, ¿no? Sí, totalmente. Y hay una tercera pregunta de María, que os dice que conoce la dificultad de hacer evaluaciones de riesgo más individualizadas por la alta rotación de las personas con contratos cortos. ¿Sería una solución elaborar evaluaciones genéricas más ajustadas a cada etapa vital del personal femenino? Aquí entraríamos a hablar de un poco de las características que tiene esa empresa. Es decir, a la hora de trabajar esa evaluación de riesgos, como tampoco tenemos un documento que nos diga, una legislación que nos diga cómo elaborarla, sería en función de sus características y del número de trabajadoras por edad o lo que le resultase más práctico y sobre todo más realista a la hora de plasmarlo en el documento, sí que se podría abordar
bajo esta situación, ¿no? Que dice etapas vitales de personal femenino, pues un poco por lo que comentaba Irene, ¿no? Una mujer con una determinada edad, pues con 30 años, pues a lo mejor no es lo mismo con 50 años, para determinadas funciones, pues sí que sería bueno incluso diferenciarlo. Yo creo que ahí sería una manera de abordarlo muy buena, muy buena. Sí, efectivamente, María, yo te entiendo que, claro, en empresas donde hay una alta rotación, no vas a ir todas las semanas a reevaluar, ¿no? Entonces, que sería lo ideal, pero que no es la realidad, ¿no? Que vivimos los técnicos de prevención en el día a día. Entonces, sí quizás se podría hacer evaluaciones, vamos a llamarlas genéricas, entrecomilladas, teniendo en cuenta un patrón muy estándar que cumplen la mayoría de las mujeres. No siempre vamos a tener un pequeño porcentaje que no nos entre dentro de esto, pero sí, evidentemente habría que buscar, pues eso, unas medidas estándar donde estaríamos la inmensa mayoría de las mujeres, ¿no? No todas medimos 1,50, pero no todas miden 1,80 tampoco, ¿no? Por ejemplo, pues tener en cuenta la altura de una mujer de 1,65, por poner un ejemplo. No nos quedaría otra. Luego aquí también quiero añadir que es importante la participación, ¿vale? La participación del trabajador o de trabajadora. Irene lo hablaba en los comités de seguridad y salud, es decir, que cada vez más haya una participación más activa de las mujeres en temas de prevención, ¿no? Y al final esto también nos ayuda y ayuda al técnico. No sé si hay algún técnico de prevención aquí, pero nos ayuda mucho el feedback con la persona que está realizando el trabajo. Entonces, es contemplar esa realidad que ellos nos transmiten nos ayudaría mucho más a la hora de diseñar esas evaluaciones. Sí, Yolanda, yo no sé si a ti te pasa, pero yo uso muchísimo cuando doy las formaciones para tener ese feedback, ¿no? Yo en esas formaciones del famoso artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sí aprovecho para preguntarles y que me cuenten sus propias, porque de ahí sacas muchísima información. De hecho, después de esas formaciones dices, pues tengo que retocar la evaluación de riesgos, ¿no? Porque esto que me acaban de contar en la formación, nuestra presencia en las empresas es esporádica, ¿no? Cuando somos un servicio de prevención ajeno, no estamos todos los días. Entonces, estas formaciones nos dan muchísima información a nosotros para adaptar bien lo que es la evaluación de riesgos a la realidad, ¿no? que están viviendo sus trabajadores. Gracias. No, pero además es interesante porque hace unos años, probablemente cuando hablábamos de la evaluación de riesgos, pues todas estas dudas que nos transmitís, pues realmente no éramos conscientes de ello, ¿no? Y a lo mejor, pues lo que decía una de las participantes respecto al tema del absentismo, pues tampoco veíamos ese absentismo en base a esa perspectiva de género, ¿no? Pues bueno, al final nos ayuda a poder entender esa realidad de la organización y a poderla trabajar, porque al final no nos olvidemos que queremos trabajar de la forma más segura, con salud, salud física y salud mental en nuestra organización, ¿no? Entonces es de agradecer que todo este tipo de actuaciones ayuden pues bueno, a trabajar en un entorno más saludable, mucho más positivo, ¿no? Y al final un entorno saludable y positivo es un entorno, pues, es más productivo y es más rentable, ¿no? Por lo tanto, todo ese tipo de situaciones no nos tendrían que verlas como un obstáculo, sino todo lo contrario, ¿no? Darle la vuelta y son oportunidades para una empresa para crecer. Sí, además, Yolanda, es súper importante porque está absolutamente ya demostrado que el retorno para la empresa es muy bueno. Quiero decir, vamos a quitarnos la idea de que invertir en este tipo de iniciativas tal es un coste. Está ya más que probado que el retorno para la organización es buenísimo, no solo en cuanto a producción económico y de satisfacción para retener talento,
para todo, ¿no? Es beneficioso de todas, ¿no? Muy bien. Sí, yo creo que ese mensaje es importante, ¿no? Porque dentro de esa necesidad de concienciar y de sensibilizar, también las empresas tienen que verlo como que al final no solo es bueno para la persona trabajadora, es que es bueno para la empresa. Es más rentable, es más sostenible, todo. Y bueno, de momento no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere levantar la mano e intervenir por micro. Sí, tenemos otra. Gema os pregunta cómo se puede medir el retorno, como acaba de indicar Irene, además de con el absentismo. Bueno, básicamente yo creo que el absentismo es el mejor medidor. Si vamos a reducir las bajas, pero no solo por trastornos ya sea físicos, musculoesqueléticos, osteoarticulares, sino porque vamos a tener a la gente más motivada, el trabajador va a percibir que la organización realmente se interesa, ¿no?, por él. Y va a sentir que las personas, porque no nos olvidemos, el capital humano es el mayor capital que tiene la empresa, y aquellas empresas en las que las personas son el centro de la organización, está más que probado que son más productivas, ¿no? Ya no hace falta que nos vayamos a índices de absentismo, sino sin falta de que la persona esté faltando a su puesto de trabajo, el hecho de que esté motivado y se vea cuidado y se vea que le importa a la organización cómo está y cómo se encuentra, pues ya va a influir sobre la rentabilidad, ¿no? Y luego, sí, y además la imagen, o sea, la imagen que proyectas es tan positiva que al final, de alguna manera, la gente, los trabajadores quieren trabajar en esa empresa, quieren seguir formando parte de esa organización y luego atraes más talento, ¿no? La famosa fuga de talento. Es decir, todos estos aspectos ayudan a que tu imagen como organización, que seas transparente en todos los niveles, ¿no? Des una imagen de conciencia, de sensibilidad, de ayudas, de motivación, perdona, pues para que otras empresas también copien ese mismo modelo y de alguna manera, pues bueno, puedas atraer otra gente que diga, yo quiero trabajar, ¿no? Yo quiero formar parte de esta organización. Yo creo que el retorno es ya no solo es una cuestión económica, ¿no? Gana la empresa, desde luego. Sí, de hecho, yo creo que todos conocemos, esto traspasa, todo el mundo es conocedor de aquellas entidades, organizaciones que tienen una buena prensa, vamos a llamarlo, ¿no? Y esto es muy beneficioso Sí. Al final ya las empresas ya no es el producto o el servicio que ofrecen, ¿no? Sino la imagen que proyectan, ¿no? Cómo hacen su diseño, realmente, fijaros, noticias que muchas veces se producen de empresas que tienen una buena imagen de marca, pero sin embargo, pues por proveedores con los que trabajan, pues bueno, toda esa imagen puede caer de un día para otro, ¿no? Al final es muy importante tu trabajo, lo que tú transmites y sobre todo con quién colaboras, ¿no? Es fundamental. O sea, yo creo que todo esto es muy positivo. Así es. Y bueno, podemos ir terminando. No sé si hay más preguntas. Como os decía, si alguien quiere levantar la mano y compartir alguna experiencia en esta materia, alguna duda particular a nivel técnico, aprovechad que tenemos aquí dos grandes expertas. A mí, Yolanda, para ir concluyendo, me ha parecido muy importante también lo que has dicho de que aquí hay muchas asignaturas pendientes, pero una también es la capacitación a los técnicos y la formación a los técnicos en perspectiva de género y en materia de igualdad, porque al final les cae a ellos, ¿no? Pues esa responsabilidad y supongo que
en esta actualización de los contenidos formativos que se está trabajando, me consta de los niveles básico, intermedio, superior de prevención, se incorporará seguro. Luego también estamos todos, cuando nos formulan una pregunta o en nuestro día a día, en nuestro trabajo, parece que tengamos que tener la respuesta inmediata, ¿vale? Muchas veces, porque si no parece como que no conoces. Pues bueno, pues a veces ser prudente, investigar, estudiar el caso y la situación, pues también te ayuda a poder dar respuesta, ¿no? Dar respuesta a las empresas, a los clientes con los que trabajas, o incluso muchas veces colaborando con ellos también encuentras la respuesta. ¿Cuántas veces hemos dicho que los técnicos de prevención, si seguramente yo hablando con el trabajador, a veces te da la solución? Es decir, ¿por qué? Pues por lo que hablaba Irene, porque están todo el día realizando ese trabajo, y incluso estoy convencida que, y de hecho, muchas de las ocasiones han sido trabajadores los que han diseñado medios para poder mejorar su puesto de trabajo. O sea que, pero sí, necesitamos formación para poder estar preparados y hacer frente a todas las dudas. Nos ha preguntado María si tenéis alguna referencia técnica para plantillas altamente feminizadas, en las que el 85% son mujeres. Si hay algún manual o alguna guía para implantar eficazmente acciones igualitarias, aunque haya una mayoría femenina. Lo que acaba de decir Yolanda, podemos investigarlo y buscarla y facilitarte la información, María. Sí que es cierto, perdona, Mavia, sí que tenemos datos estadísticos en cuanto a temas de riesgos y de trastornos que sufren, ¿no? estos sectores, pero investigaremos, sí. Y ahora mismo no sé, Irene, pero seguramente podemos buscar si hay de algún sector. Alguna actividad, algún sector de actividad. No sé si tienes, María, algún sector de actividad en concreto que nos puedas indicar. Ponlo en el chat y buscaríamos, porque claro, esto sí, o sea, es mejor buscarlo por sector productivo. Entonces os compartiríamos por correo electrónico. Vale, perfecto. Os compartiríamos por correo electrónico esta grabación, porque algunas personas no habéis podido escuchar los vídeos y la verdad que valen mucho la pena. Y así también tendréis pues la presentación de Yolanda y de Irene. El sociosanitario, decías, María. Y compartiremos esta información técnica que ha solicitado María, la compartiremos con todos porque veo que hay también gente interesada. En sector oficina y sector sociosanitario en principio. Si tenéis alguna otra actividad que os interese, personas con discapacidad. Bueno, pues tenemos trabajo. Pues bien, salimos con deberes. Bueno, eso es muy bueno. Eso quiere decir que hay, mucho interés. Y además estos sectores precisamente son sectores muy feminizados. Bueno, y es muy interesante. Sí. Y aquí el aspecto psicosocial es donde tiene un gran protagonismo. Mucha relevancia, los trastornos musculoesqueléticos, en el sociosanitario. Y en ese caso, no sé si vosotras sois partidarias de alguna metodología concreta de evaluación psicosocial que integre esa perspectiva de género. A ver, normalmente con los factores que contempla la propia evaluación psicosocial, ya hay algunos sí que existe, o sea, sí que hay un componente de perspectiva de género. Y luego sí que es cierto que luego esa evaluación psicosocial la podemos trabajar conjuntamente con la empresa, ¿vale? Hacerla lo más personalizado. O sea, al final, esto de la prevención, el modelo que hasta ahora se venía trabajando, de todo estandarizado, todos tenemos la misma documentación, tenemos que ya empezar un poco a borrarla, quitarla de nuestra mente y hablar de esa conciencia de organización y empezar a meter esos matices que hablábamos, ¿no? Tanto en las evaluaciones como en este caso en las psicosociales. Esas psicosociales sí que las podemos trabajar desde un componente más personal, haciendo hincapié a esto. Sí, siempre se puede diferenciar por género, siempre que no suponga un sesgo, claro. Claro. Correcto. Entonces, la evaluación psicosocial sí que, como dice Yolanda,
es un documento muy hecho ad hoc para esa empresa en cuestión, porque en algunas podrás tener en cuenta la dimensión de género y otras no, porque si tenemos una mujer ya vamos a saber quién es la que está contestando qué, ¿no? Entonces... Bueno, también es cierto que la evaluación psicosocial al final no deja de ser la interacción de la persona con las condiciones de trabajo, ¿no? Y ver cómo esa interacción es positiva o negativa. Dos personas realizando las mismas funciones con las mismas responsabilidades, pues debido a su mochila de experiencias, a su personalidad, a sus pretensiones o su situación familiar, y ahí ya entraría también el tema de género, pues podemos ver pues bueno, qué percepción tiene, qué realidad tiene frente a esas condiciones de trabajo. O sea que al final sí que lo podemos valorar. Bueno, es lo que acabamos de... Hay una última pregunta, pero es a lo que acabáis de hacer referencia. Os preguntaba, Gemma, por los métodos de evaluación psicosocial en empresas muy pequeñas. Es lo que acabáis de explicar, ¿no? Que al final es algo que tiene que ser muy a medida. Pues si no hay nada más, vamos a dejar aquí esta píldora. Daros muchísimas gracias a Irene y a Yolanda por la claridad de vuestra exposición y por haberlo hecho tan práctico y tan ameno. Y a todos vosotros invitaros al último webinar dentro de este ciclo centrado en perspectiva de género, que también va a ser con Grupo GSM y que vamos a realizar el 19 de julio y va a estar centrado en cómo utilizar el coaching con mandos intermedios y personal responsable para integrar la perspectiva de género dentro de la gestión. Y creo que también puede ser muy interesante y muy práctico. Os enviaremos la información en breve, pero bueno, ya os adelantamos que será el 19 de julio con este mismo horario. Gracias a todos y bueno, hasta una próxima. Irene, Yolanda, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto.